4.1 ¿Qué nos explica el genoma convencional del ADN? Si el lector ha leído los libros anteriores de esta colección, aspiramos a que a estas alturas pueda haber comprendido que en las dimensiones del espacio-tiempo metafísico y bajo la acción de los 4 principios mentales se efectúa con simbiotismo sinérgico un proceso de holodinámica con la repetición fractal ad infinitum desde lo micro a lo macro o viceversa de lo macro a lo micro de los patrones básicos de vibración mental holográmica de cualquier conjunto de información por compleja que sea. La conformación más compleja es la producida por los espíritus mentales o metaseres, que corresponden a los pensamientos en proceso de evolución perfeccionante hacia la mente genitiva del Creador universal. Es decir, que la repetición holodinámica ad infinitum debe llevar por principio holográfico, que dice que la parte contiene la sabiduría del todo, a adquirir perfectiblemente la característica singular del Creador receptor universal. En cualquier combinación o desarrollo de las 3 dimensiones metafísicas, cognoscitiva, sensitiva y volitiva, la comprensión de cualquier contenido de la memoria de la mente del ser metafísico o espíritu se hace posible concibiendo la transmisión de cualquier información de origen mental por virtud de la aplicación de su principio del holodinamismo. Así, las mentes de las moléculas están holodinámicamente conectadas con las mentes de las células a las que corresponden. Para ello, la dirección y coordinación molecular para la química metabólica de hormonas, proteínas y enzimas es labor de la submente cuántica, metafísica que hace parte del espíritu del individuo complejo formado por muchísimas moléculas. Esta parte es ignorada por la ciencia oficial actual, y estas, a su vez, por labor de la submente biológica a los individuos de configuración compleja como el ser humano. Y en esta parte del proceso, la dirección y coordinación fisiológica, celular, tisular, orgánica y sistémica, formada por muchísimas células, y esta parte es también ignorada por la ciencia oficial actual. La información electroquímica contenida en el ADN es generada por el espíritu a través de sus correspondientes mentes cuántica para las moléculas y sus componentes, y biológica para todo el genoma, dando así origen al código de secuencias de instrucciones electromagnéticas en la química de la genética de cada especie biológica. Las 4 submentes, incluyendo la psicológica para el ego y la evolutiva para el simbre, hacen parte del espíritu de un individuo complejo, como el de un ser humano. El ADN de cada célula es el cuerpo físico que contiene su genoma, o sea que allí subyace una secuencia electroquímica del conocimiento de su biología en lo que respecta a su fisiología,
reproducción autorreplicante y mutación genética, adquirido por evolución de la especie a la que pertenece el individuo en sí. Esta parte sí es objeto de desarrollo, estudio e investigación en la genética y en la biología molecular actual. Anteriormente expliqué que, por el principio holográfico, la sabiduría del todo está contenida en la parte. Se permite que el fenómeno de la clonación genética sea posible, gracias a la participación del desarrollo de las 4 submentes, especialmente la cuántica y biológica. Recordemos que genéticamente cada célula contiene en su núcleo un ADN, ácido desoxirribonucleico. La estructura de todo ADN está formada por 2 ARNs, ácidos ribonucleicos, cuyas formas, por amor cuántico, que producen sensitivamente sus mentes, están enlazadas entre sí por el diálogo inteligente que cognitivamente hacen las mentes cuánticas de las moléculas de las múltiples tripletas o codones de combinaciones de 4 bases orgánicas, formando una doble espiral de ácidos ribonucleicos. Cada ARN es una cadena polipéptida de aminoácidos que forman diferentes tipos de proteínas, compuestas por moléculas organizadas en tripletas o codones de aminoácidos, que contiene cada uno un azúcar, un ácido fosfórico y una de 4 tipos de base orgánica: timina, citosina, adenina y guanina. Hay 64 tipos diferentes de combinaciones de tripleta o codón, y el orden secuencial en que están ubicadas en la cadena del ARN hace posible la capacidad de codificar una serie de instrucciones químicas que tienen un idioma cuántico electroquímico equivalente a un alfabeto de 64 letras. En este idioma, cada especie tiene en su genoma del ADN una maravillosa enciclopedia de instrucciones electroquímicas, agrupada en proteínas, genes y pares de cromosomas. Cada gen contiene varias decenas de miles de instrucciones electroquímicas. Muchas decenas de miles de genes agrupados forman un cromosoma. Varios cromosomas forman un ARN. 2 ARNs apareados hacen un ADN. En el genoma humano hay más de 120.000 genes que equivalen a cerca de 3.000 millones de bases orgánicas, las cuales, si estuvieran escritas en una cinta, en la escritura alfanumérica de este libro, ocuparían 150 kilómetros de cinta. Equivale a 20 volúmenes de 1000 páginas cada uno, o 4 gigabytes. Químicamente, cada molécula estirada alfanuméricamente ocupa 3 metros de largo. Un virus tiene un solo par de cromosomas en su ADN, la mosca 4 pares, el primate 24 pares, el perro 39 pares, el colibrí 1200 pares y el ser humano 23 pares de cromosomas. Esto nos muestra que no es el ser humano quien tiene el genoma más complejamente desarrollado,
ni que la evolución biológica está al servicio de maximizar el genoma. Por ende, la habilidad física de las especies no es el objetivo de la evolución. Por ejemplo, el colibrí puede, como helicóptero biológico, suspenderse en pleno vuelo y sus ojos tienen visión ultravioleta. Pero la evolución biológica del humano no apunta a llegar a ser como el colibrí. Es decir que, de acuerdo a lo visto en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, lo importante no es desarrollar más genes o más cromosomas, sino más y mejores estructuras básicas de conciencia del ego y sobre todo del simbre del espíritu, para lo cual su interfase, el cerebro, debe optimizar los correspondientes circuitos neuronales sinérgicos, circuitos gliares sinérgicos y circuitos magnéticos talámicos para lograr el perfeccionamiento de la capacidad de conciencia de la mente espiritual. Tal es el verdadero sentido que tienen nuestras vidas. No es el mero objetivo egoico de maximizar la felicidad placentera, la prosperidad socioeconómica afectiva y la salud física y mental. Este objetivo egoico debe ser un medio manejado moderadamente como el camino y no la finalidad de nuestras vidas. Es decir, que debe considerarse la plataforma que sirva de base para el desarrollo de la capacidad espiritual. La última mutación precursora del humano. Entre 4.5 a 6 millones de años atrás, en el corazón del África centro-oriental, cambios geológicos en el valle del Rift hicieron que una porción de la selva cambiara a clima de sabana. Para impulsar cruces sexuales de algunos vertebrados mamíferos llamados primates catirrinos de la familia de los grandes simios, que hicieron durante millones de años sucesivas fertilizaciones, para que surjan nuevas especies de hominoideos y homínidos sin cola prensil, 2 piernas y solo 2 manos, que resultaron en la fusión de 2 parejas de sus cromosomas, reduciéndolas de 24 a 23 pares. Se originó así una acertada mutación en estas nuevas y exitosas especies. El homoideo, con recesión de la cola, logrando la locomoción bípeda para cubrir mejor grandes distancias para buscar alimento en un entorno menos arbóreo. El homínido, con su mutación articular del pulgar para la mano prensil, la posición de sus ojos desde los lados de la cabeza hacia por debajo de la frente para examinar con mejor detalle la realidad. Ambas especies reducían sus quijadas y agrandaron su capacidad craneana. La mutación del Homo resultó en mejores habilidades manuales y verbales, para lo cual la cavidad craneana albergó un cerebro más grande con mayor número de neuronas perceptivas y de memoria implícita, para mayores y mejores estructuras básicas de conciencia. Sucedieron especies de Paranthropus, Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor. Hace 200.000 años nació el Homo sapiens, con pensamiento racional. Apenas hace 10.000 años pudo desarrollar la lectoescritura y con ella dar inicio a la cultura humana como la especie Homo sapiens sapiens. Es decir,
que la mente biológica evolucionó las especies vertebradas por cientos de millones de años, cambiando su genoma por mutación adaptiva de mejor supervivencia ante los cambios del ecosistema del medio ambiente, usando como estrategia inteligente causal, no casual, la aleatoriedad de cambios en sus genes en forma ciega y al azar. Esta capacidad de mutar para preservar la vida, grabada en la memoria de la mente cuántica de un cambiante genoma, ha crecido cada vez más a mayor velocidad, para permitir su supervivencia no solo como especie, sino escalando hacia especies superiores, en un ecosistema de cambiantes condiciones climáticas, de cambios en la oferta de nutrientes, de condiciones de seguridad, de laboriosidad para obtener alimentos, de defenderse y preservar su existencia a través del tiempo, deduciendo que el verdadero propósito evolutivo del simbre inconsciente no era vegetar egoica y lúdicamente hasta que le llegue la muerte sin pena ni gloria, sino de ir perfeccionando la capacidad de la conciencia de la mente de su simbre espiritual. La mayoría de los humanos tiene inconscientemente la estéril concepción de vivir vegetando bajo la elusiva búsqueda de la felicidad placentera egoica, falaz sentido de la vida propio de quienes nunca han sabido de la importancia ni de los beneficios ni de cómo trascender el ego para mantener la felicidad básica, para lograr el fin ulterior de crecer la felicidad del simbre. Los tres tipos de felicidad están explicados en el punto 7.6.4 del capítulo del simbre del bloque teórico del libro tercero de esta colección. La forma egoica de ver la vida ha permanecido a través de los siglos con mayor aceptación en la masa popular gracias al miope despropósito del ego colectivo, creando por imperio del ego la endémica enfermedad llamada por inteligencia espiritual pobreza espiritual. El sabio contemporáneo Edgar Morin lo llama cretinización de la misión de la ciencia y la academia oficial de mantenerse en su reduccionismo materialista, jerarquizando académicamente la manera de ganar dinero a través de un empleo que exige capacitación académica, dejando el conocimiento de la conciencia en la prehistoria cultural. Inteligencia espiritual propone cambiar esta convencional concepción para adoptar postconvencionalmente como el verdadero sentido de la vida el progresivo desarrollo perfeccionante de la mente espiritual, observado causalmente en los innumerables ciclos encarnatorios habidos, como se explica en el punto 3.3.1.1 del capítulo tercero anterior, y así dejar de vegetar casualmente, sin propósito ni razón trascendente, como lo creen los biólogos y físicos como Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño, que analizo críticamente en los libros primero, segundo y tercero de esta colección. 4.2. Lo que no responde el genoma electroquímico, biológico o genético de ADN. Pero, ¿cómo se transmite por herencia entre hermanos de cada nuevo ser, incluido al humano? Para hacer diferentes los rasgos físicos, la distribución aleatoria de las formas del rostro,
la contextura, el color de piel, color y forma de ojos y cabello. Y cómo se transmiten y por qué se diferencian o se parecen los rasgos psicológicos entre hermanos con respecto a los rasgos de sus progenitores. Esas respuestas no son dadas por la ciencia oficial biológica, genética, neurológica ni psicológica, pues las propiedades electroquímicas del ADN no pueden explicar ni ser la causa profunda de las diferencias morfológicas de los rasgos fisionómicos. Por ejemplo, ¿por qué un hermano tiene la nariz parecida al papá y el otro a la nariz de la mamá? Tampoco las diferencias tisulares y orgánicas, como por ejemplo, ¿por qué el corazón de un feto crece en forma de corazón y no de riñón? A medida que el ecosistema se torne más amable, como menos catástrofes naturales, glaciaciones más espaciadas y menos intensas, menos catástrofes por impactos de grandes meteoros, y logre solucionar los problemas y amenazas del calentamiento global, el hombre necesitará de menos habilidades físicas. Podríamos decir que los humanos debemos continuar evolucionando las habilidades mentales para que su tecnología nos ayude a continuar atenuando la parte hostil de la naturaleza, mejorando la convivencia social, practicando el altruismo con una ética y una moral absoluta, superando nuestra endémica enfermedad de pobreza espiritual, despertando el simbre y trascendiendo el ego en las dimensiones de la inteligencia cognitiva, emocional y volitiva. También hemos deducido en el bloque teórico del libro tercero de esta colección que el verdadero sentido que tiene la vida es la evolución espiritual por medio del perfeccionamiento de la capacidad de la mente del espíritu, a través de ejercitarlo elevando nuestros 4 niveles mentales hacia el manejo de mayores y mejores conocimientos, sentimientos y decisiones. Más fundamental aún, para lograr los trascendentes propósitos anteriores, es la interrogante sobre cómo se transmite en cada nuevo ser, incluido al humano, el deber inmanente de continuar su evolución espiritual por sobre la psicológica y la biológica. ¿Dónde subyace esa inteligente persistencia para ir cambiando el genoma del ADN por mutación? También, ¿qué y cómo hace en cada nuevo ser que continúe su evolución psicológica como ya lo hizo desde un ego irracional hasta uno racional? ¿Cómo se transmite ese vector evolutivo constante del altruismo que nos hizo salir progresivamente de carroñeros a antropófagos, a esclavistas, a colonialistas y nos hizo empezar a respetar derechos humanos? Estas interrogantes asumen que la continuación se hace conjuntamente con el desarrollo biológico y psicológico logrado por sus progenitores hasta el momento de la concepción para transmitirla a cada nuevo descendiente como ser biológico. Pero la ciencia oficial, en sus correspondientes disciplinas biofísica cuánticas y neuropsicológicas, no tiene respuesta al respecto, porque sólo se limitan al conocimiento de la parte material del humano, bajo la falacia que incluso la mente y su conciencia es sólo psicológica y deriva del cerebro.